capítulo 16, del 1 al 24. Hechos 16, del versículo 16 al 24. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos leer su palabra y tenemos la guía de su Espíritu Santo para poder comprenderla. Ayúdenos, Señor, a recibir su enseñanza que nos prepare para esta semana. Gracias por mis hermanos que han llegado en este día. Bendiga, Padre amado, a cada uno. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Dice versículo 16 que apareció una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y por muchos días decía mentira o decía verdad acerca de lo que Pablo y Silas hacían. ¿Estaba mintiendo o decía la verdad? La muchacha, una mujer joven, dice acá, decía que eran siervos del Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. ¿Era mentira o verdad? Muy bien. Primera cosa que hay que establecer. Esta mujer joven que tenía espíritu de adivinación no mentía acerca de Pablo y Silas, estaba diciendo la verdad. Pero pregunta, ¿este espíritu de adivinación de quién venía? ¿Venía de Dios? ¿De parte de quién era este espíritu? Era un demonio. Era un espíritu del maligno. Entonces tenemos que establecer primero estas cosas. La mujer básicamente estaba controlada, guiada, poseída por un ángel caído, por un demonio, y estaba practicando espíritu de adivinación. Recordemos que el maligno siempre trata de imitar lo que hace Dios. El verdadero espíritu de Dios establece una profecía, por ejemplo, algo que Dios ha determinado que ocurra. Pero el maligno no puede hacer eso. El maligno solamente puede adivinar algo o puede hacer que algo ocurra. Por ejemplo, la gente en el día de hoy que va con adivinos hasta el día de hoy y paga, ¿cierto?, por una adivinación, le pregunta al adivino qué va a pasar con ella durante este año o qué va a pasar en un tiempo más con alguna situación. Y el adivino le dice, mire, le va a pasar esto, esto y esto. ¿Qué hace el maligno? Va a trabajar para que eso ocurra. ¿Se fijan? Es decir, no es algo que ha establecido y que va a ocurrir de parte de Dios, sino que el maligno lo hace para engañar a la persona y que crea que es una adivinación que ha hecho este adivino. Ahí la palabra dice literalmente neuma puzona, espíritu de pitonisa. ¿Han escuchado esa palabra? Pitonisa. Viene de la antigua Grecia. Pitón, una serpiente, ¿no?, curiosamente relacionada con la serpiente. Recordemos que en todas las
civilizaciones, la maldad, el maligno siempre se relaciona con una serpiente, pero también la sabiduría, curiosamente. Esto de la adivinación está totalmente prohibido en la palabra de Dios. Vamos por favor a Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Y versículo 26. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Levítico 19, 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Muy bien. La agorería, que tiene que ver con buscar la suerte, y la adivinación, ¿cómo estaban? Prohibidos, porque detrás de eso, ¿quién está? No el Espíritu de Dios, sino ¿quién? El maligno. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el espiritismo, la hechicería, ¿quién está detrás de eso? El maligno. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 18, un poquito más adelante de Levítico, vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, desde el versículo 9, Deuteronomio 18, 9, dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Y quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Finalmente un pasaje más, Primero de Crónicas, capítulo 10. Primero de Crónicas, capítulo 10. Primero de Crónicas, capítulo 10. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Versículos 13 y 14. El rey Saúl, lamentablemente, cayó en esto, de consultar a una adivina. Primera de Crónicas 10, 13 y 14, por favor. Este estuvo con David en Padamín. Primera de Crónicas Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Ese. Así murió Saúl por su rebelión con prevarico contra Jehová, y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Hasta ahí. Muchas gracias. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor le quitó la vida y le quitó el reino y puso a David como rey? Porque no consultó a Dios, sino que ¿a quién consultó? Fue a consultar a una adivina. Por lo tanto, cuando llegamos acá a Hechos, capítulo 16, queda muy claro que esta mujer joven estaba poseída por un espíritu maligno y ella, las adivinaciones que hacía era por obra del maligno. Pero miren qué interesante que esta mujer, guiada por el maligno, está de alguna manera ayudando, aportando al ministerio de Pablo y de Silas. Queridos hermanos, el maligno es muy, muy astuto y este tipo de cosas él las quiere incluso introducir en el ministerio de Pablo, porque si ustedes se fijan, ella no está diciendo ninguna mentira, está diciendo la verdad. ¿Pero por quién? Por el espíritu del maligno. Queridos hermanos, en el día de hoy pueden haber ambientes cristianos donde se practiquen cosas como profecías, pero en el fondo también está detrás de esto el espíritu del maligno. Y esto ya está ocurriendo en el primer siglo. Miremos
Segunda de Corintios, capítulo 11. Por favor, Segunda de Corintios, capítulo 11. Y versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14. Vamos a leer desde el 13. Pongamos mucha atención a esto porque el maligno siempre trata de introducirse en la iglesia mediante diferentes formas. Y aquí lo hace aparentando el poder de Dios, pero no es el poder de Dios, es el poder del maligno, de espíritus malignos. Segunda de Corintios 11, versículo 13 dice: porque estos son, ¿qué dice? Falsos apóstoles. ¿Puede el maligno falsificar apóstoles? Claro que sí, aquí lo dice. Obreros fraudulentos. ¿Puede el maligno falsificar pastores? ¿Puede falsificar siervos? ¿Puede falsificar predicadores? Lo puede hacer. El mismo Pablo aquí está advirtiendo a la iglesia en Corinto de que hay falsos apóstoles ya en ese tiempo, obreros fraudulentos, que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo. ¿Puede el maligno engañar a este nivel? Puede hacerlo. ¿Y pueden ir multitudes de personas detrás de ellos? Sí. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, queridos hermanos, ¿el maligno puede falsificar el poder de Dios? Sí. Puede falsificar el evangelio, puede falsificar sus ministros e introducirlos en la iglesia. Y aquí podemos ver esta muchacha joven que quería pasar como que su poder era el poder de Dios, pero era el poder del maligno. Un último versículo, por favor, antes de ir a Hechos 16, miremos por favor Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. La palabra, fíjense, solo la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué cosa? A las fábulas. Queridos hermanos, el maligno puede pervertir cualquier cosa. Y en el día de hoy hay grupos cristianos completos que están detrás de falsos maestros y de siervos ministros no de Dios, sino que del maligno, pero que están disfrazados de hijos de Dios. Aquí lo acabamos de leer. Dice que multitudes de falsos maestros se van a congregar y las multitudes van a ir en pos de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya los aburrió, los hastió. No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quieren escuchar? Cosas que le rasquen el oído. Dice ahí, comezón de oír. ¿Se ha fijado cuando a uno le pica el oído, cierto? Y uno se hace así. ¿Y qué siente uno? Siente como un placer, ¿cierto? Un agrado. O como cuando uno agarra un gatito, ¿cierto? Y le empieza a rascar la orejita, ¿cierto? Al gatito le gusta eso. Bueno, de una manera parecida, los falsos maestros seducen con su discurso que no es bíblico, sino que hablan de otras cosas. Y a la gente le gusta. Le gusta oír esas cosas.
En el día de hoy estamos ya llenos de todo tipo de predicadores que hablan de que te va a ir bien en la vida, ¿cierto? El Señor tiene un plan para tu vida, el Señor te va a prosperar, te va a llenar de cosas. ¿Lo han escuchado? Pero no hablan de la Biblia. Hablan de otras cosas que a la gente le llama la atención, que a la gente le interesa más que la palabra de Dios. Aquí dice que van a dejar la verdad de la palabra de Dios y van a ir a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Mitos es la palabra que está ahí. ¿Qué son los mitos? Cuentos que no son reales. Así que volviendo aquí a Hechos 16, podemos ver que ya en el primer siglo el maligno ya quería introducir en el ministerio del mismo apóstol Pablo con Silas una señorita, una mujer joven menciona acá, que tenía espíritu de adivinación. Y fíjense que ella tristemente era una esclava, porque trabajaba para ¿quiénes? Dice aquí que trabajaba para unos hombres que cobraban por las adivinaciones que ella hacía. Queridos hermanos, ¿qué es lo que motiva a muchos de estos ambientes donde usted puede ver falsa doctrina, falsos predicadores, falsos ministros de Dios? ¿Cómo están motivados? Por la ganancia económica. Nosotros podemos ver que aquí el apóstol Pablo viven solamente con lo justo y lo necesario nada más. Los verdaderos ministros de Dios solamente buscan eso, pero fíjense cómo son estos falsos ministros de Dios. Detrás de ello, ¿qué buscan? La gran ganancia económica. Y engañan a las personas y les piden grandes cantidades y esfuerzos de dinero para ellos. Pero ¿saben qué? La gente no se da cuenta. La gente no ve el engaño. El engaño lo tienen delante de sus ojos y no lo ven. Y ahí van multitudes detrás de estos falsos ministros, que realmente, ¿qué son? Ministros del maligno. Lo vimos ahí en 2 de Corintios 11. El mismo apóstol Pablo dice que son ministros de Satanás, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que realmente sirven al maligno y arrastran a las personas tras la mentira, la falsa doctrina. Un evangelio falso, queridos hermanos, lo único que hace es guiar a la gente al infierno. El único que lleva al cielo es la persona de Cristo. Usted puede ver y hacer la prueba que muchos de estos predicadores y todos estos tremendos ministerios que hoy día se ven, usted los escucha y no hablan nada de Cristo. No hablan de la salvación, no hablan del evangelio solo por gracia, por medio de la fe. Hablan de todo tipo de cosas. Temas de autoayuda, incluso hablan hasta de qué cosas tiene que comer usted, de su salud, de hacer ejercicio y un montón de cosas ajenas a lo que es la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, como usted puede ver, el maligno es tan astuto que él tiene la capacidad de pervertir cualquier cosa. Lo leímos hace un tiempo atrás en Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia y les dice: estoy maravillado de que ya están siguiendo un evangelio diferente. Así que, amados hermanos, el maligno puede pervertir cualquier cosa y hacerlo parecer que es de Dios. Solamente los hijos de Dios, por medio de la palabra de Dios, van a tener el discernimiento de ver que esto es de Dios. Mientras esta mujer con espíritu de adivinación, o más bien poseída por un espíritu maligno, estaba hablando verdad acerca de Pablo y Silas, a Pablo sí le molestaba. De todos los demás nadie se daba cuenta. Los únicos que se daban cuenta de que esto era un engaño eran Pablo y Silas. Versículo 16 de Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba, ¿cuánta ganancia? Gran ganancia, dice, a sus amos adivinando. Noten, ¿qué es lo que motiva a estos falsos cultos? ¿Qué es lo que motiva realmente a los que están detrás de estas falsedades?
la ganancia material, la ganancia económica. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Para que usted vea que el maligno también a veces dice la verdad, pero con malicia. Recordemos que cuando el Señor fue a Gadara y enfrentó al endemoniado gadareno, ¿qué le dijo el endemoniado a Jesús? Le dijo: tú eres el Hijo de Dios. ¿El maligno sabe quién es el Hijo de Dios? Sí. ¿El maligno sabe qué es la verdad? Sí. Pero él la tuerce para su conveniencia. Y puede decir un poquito de verdad y un poquito de mentira para engañar. Y aquí vemos cómo esta mujer adivina, guiada por el maligno, dice la verdad, pero hasta cierto punto y con maldad. Versículo 18. Y esto lo hacía, ¿por cuánto tiempo? Por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Notemos que aquí el apóstol Pablo aparentemente es el único que se da cuenta de que era una mujer guiada no por Dios, sino que por el maligno. Queridos hermanos, ¿nosotros somos capaces de discernir la verdad del error? ¿Somos capaces de ver la mentira? ¿Podemos darnos cuenta por la palabra de Dios si nos están diciendo la verdad o no? Hermanos amados, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y solo por la palabra de Dios. Y aquí vemos que el único que se dio cuenta de que esta mujer venía de parte del maligno fue Pablo, Silas. Y aquí noten que cuando en el versículo 17 dice: y a nosotros, el escritor del libro se pone con ellos, ¿no? ¿Quién es el escritor? Lucas. Así que Pablo iba con un grupito no muy grande: Timoteo, Lucas y Silas. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Notemos la persecución nuevamente de estos grupos, ¿no?, falsos, de falsa doctrina, de parte del maligno, persiguiendo al apóstol Pablo. Esto siempre ha sido así y siempre va a ser así. El maligno siempre tratando de oponerse a la verdadera predicación del Evangelio. Notemos que cuando estos hombres se dieron cuenta que la mujer ya no les servía, ¿contra quién la emprendieron? Contra Pablo y su equipo misionero. Porque la mujer ya había perdido la capacidad de adivinar. Porque el apóstol Pablo reprendió al espíritu maligno que estaba en ella y salió de ella. Por lo tanto, noten que este grupo solamente estaban motivados por la ganancia económica. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo en su ministerio, él nunca trató de hacer una transformación social. Él nunca trató de cristianizar la cultura de nadie. Él nunca trató de predicarle a las cosas. ¿Cuál es el objeto de la predicación? Siempre las personas, las almas. Es ganar a la gente para Cristo. Pero queridos hermanos, en el día de hoy también estamos viendo un tipo de cristianismo muy peligroso que apunta a que tenemos que evangelizar a las cosas, ¿no? Tenemos que ganar la cultura, tenemos que evangelizar las sociedades como si fueran personas. Pero el mandamiento de Cristo, ¿cuál es?
a ser discípulos. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo siempre, su enfoque fueron siempre las personas. Él nunca trató de transformar la cultura, de cambiar la cultura de las personas. Él predicaba de Cristo únicamente a las personas. Queridos hermanos, nosotros creemos por la palabra de Dios que conforme se acerca la venida de Cristo, el mundo no va a mejorar. ¿Qué le ha ido pasando al mundo? Cada vez más y más y más. El mundo cada vez se está deteriorando más. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar, empeorar y empeorar. Y cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, este mundo va a estar en las ruinas morales y espirituales más profundas. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros creemos. Que cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, sea llevada al cielo y aparezca el anticristo y comience aquí en la tierra el tiempo de la gran tribulación, el mundo no va a haber mejorado para nada. El mundo va a haber empeorado. ¿Quién va a traer realmente a este mundo el reino de Dios? El mismo Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva luego en su segunda venida y va a instaurar en este mundo el reino de Cristo. Sin embargo, estas otras posturas dicen que la iglesia va a mejorar al mundo por medio de la predicación del Evangelio y va a transformar al mundo y ahí el Señor va a volver. Queridos hermanos, es una falsa enseñanza. El único que puede traer la transformación al mundo va a ser Cristo en su segunda venida. Por eso, queridos hermanos, que lo único que nosotros podemos hacer como iglesia de Cristo en este mundo es predicar el Evangelio a las almas. Y saben que, aunque los cristianos no hagan estas grandes transformaciones del mundo, si ustedes se fijan, han sido los cristianos los que más han hecho cosas que han hasta cierto punto mejorado el mundo. Si ustedes se ponen a pensar quiénes están detrás de los grandes inventos, quiénes son los que han descubierto y creado los analgésicos, los antibióticos, quienes han descubierto y desarrollado la medicina, la microbiología, la ciencia en todos sus sentidos, en el arte también, han sido siempre cristianos. Siempre han sido los cristianos. Por lo tanto, hermanos, los cristianos, sin planificarlo, siempre van a influir igualmente donde quiera que estén. Por lo tanto, hermanos amados, de lo que se trata no es de restaurar el mundo, se trata de salvar almas. El único que va a traer el reino a este mundo y va a restaurar el mundo va a ser cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Versículo 22, vamos a terminar, dice: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Noten, queridos hermanos, el gran contraste. Los verdaderos siervos de Dios, ¿cómo son? Sufrientes, perseguidos. Los verdaderos siervos de Dios, ¿qué les pasa siempre? Los persiguen. ¿Y cómo terminaron? Dice acá, azotados, golpeados y ¿qué más? Encerrados en la cárcel. Por otro lado, ¿qué hacen los falsos? Solamente buscan ¿qué cosa? Ganancia económica para ellos. Noten el tremendo contraste. El tremendo contraste. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero leamos igualmente el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, hermanos amados, el tremendo contraste. Pablo y Silas, ¿dónde están? Presos en un calabozo, el más hondo, el más frío, están encadenados con un cepo a tierra, y ellos, en vez de estar tristes y quejándose contra Dios, ¿qué están haciendo?
están entonando himnos. Están contentos y gozosos de ser tenidos por dignos de ser sufrientes por la causa de Cristo. Pero miren cómo son los otros. Los otros que estaban solamente ganando dinero por medio de esta mujer, que seguramente le hacía a todas las religiones y practicaba la adivinación, están quejándose y utilizando a las autoridades civiles para atacar a los verdaderos siervos de Dios. Queridos hermanos, ese es el gran contraste entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos ministros, los verdaderos hijos de Dios y los falsos creyentes. Así que, queridos hermanos, los hijos de Dios, ¿cómo somos? Nos gozamos en las tribulaciones. Los verdaderos hijos de Dios nos alegramos incluso en las pruebas. Pero note cómo son los falsos. Solamente están meditando en su ganancia económica. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor nos dé discernimiento, de que podamos comprender que es realmente y solamente la palabra de Dios lo cual a nosotros nos guía y no otra cosa. Amén. Vamos a orar. Padre amado, le agradecemos en esta mañana por su palabra y ayúdenos, Señor, a que nuestro discernimiento siempre provenga solamente de su palabra. Señor, ayuda a aquellas personas que están engañadas en falsas religiones, en falsos movimientos que incluso aparentan ser de la palabra de Dios. Pero Padre amado, ayúdenos a nosotros a mostrar siempre la luz de Cristo y de su palabra, como lo hacían los apóstoles, incluso a precio de persecución. Padre amado, gracias por todo, guíenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.